Porque imagina que eres un niño y tus padres te están castigando y sientes que, oh, si no soy perfecto, no merezco ser amado. Doy la bienvenida a John Gray al programa. ¿Cómo estás, John? Me siento genial, encantado de estar contigo. Muchas gracias por venir al programa. Tus libros me han ayudado en el viaje de mi vida y no sabía cuánto los necesitaba hasta que me casé. Es cierto, para muchos conozco personas solteras que piensan, ¿para qué necesito esto? Luego te casas y descubres que hombres y mujeres son diferentes. No recuerdo exactamente cuándo salió tu legendario libro, Hombres son de Marte, las mujeres de Venus, pero sé que estaba en mi época de leerlo. Fue muy revelador y me abrió los ojos a muchas cosas, lo que me preparó un poco más para las relaciones. Sin embargo, luego tuve que profundizar más después de involucrarme en algunas relaciones serias. ¿Sí? Las relaciones muestran lo que necesitamos para crecer. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cómo empezaste este viaje y cómo surgió este concepto? La idea de que hombres son de Marte, mujeres de Venus, es posiblemente uno de los mejores títulos para un libro de autoayuda de no ficción. Sí, ¿sabes qué es lo único de ese libro? Y ahora responderé a tu pregunta. No se centra tanto en la autoayuda, sino simplemente en identificar cómo malinterpretamos al otro. Exacto, así es. Tenemos expectativas poco realistas, eso es lo que hay. Pero cómo me adentré en ese libro fue que de niño nunca pensé que sería un experto en relaciones. Solo era un chico normal, creciendo, drogándome, disfrutando del sexo, todas esas cosas divertidas de los 60 siendo adolescente. Y luego, después de Woodstock, me elevé tanto que me estrellé. Dije, debe haber otro camino. Y los Beatles acababan de decir que hay otro camino. Puedes elevarte sin estrellarte. Y eso es aprendiendo a meditar. Así que aprendí MT. Conocí a Maharishi justo cuando los Beatles se fueron. Lo conocí y me quedé con él durante 9 años. Fue un gran mentor en mi vida. Fui su asistente personal. Viví con él. Enseñé en sus programas de formación de maestros. Así que tuvo una gran influencia. Incluso tenían mi póster. En los años 70, cuando empezamos a investigar el cerebro, hicieron un estudio con el mío. Incluso tenían un póster en 600 centros con mi foto y la función de mi cerebro, demostrando que la meditación puede inducir este estado. Básicamente, he meditado durante 50 años, una gran parte de mi vida, y durante ese tiempo fui un monje célibe. Lo imité, es como si una maestría fuera donde dominas algo fuera de ti mismo. La licenciatura es como obtener ya un abanico de conocimientos y luego algunos van a la maestría. De acuerdo, hay algo que realmente me atrae. Anhelo ser eso. En cierto sentido, me metamorfosé en él y podría contestar cualquier interrogante que surgiera. Después llegó mi oportunidad. Resultó ser una transición natural para mi doctorado, el pensamiento original. A los 28 años me aventuré en el mundo y empecé a tener relaciones íntimas tras 9 años de abstinencia. No me masturbé en todo ese tiempo. Un verdadero monje no se masturba y una persona real que no se masturba. En un hombre, el semen realmente comienza a salir por la piel. Yo solía, cuando sudaba, olía a semen, pero realmente está yendo al cerebro. Y estaba buscando en línea y viendo que muchas estrellas famosas y celebridades, además de los genios del pasado, practican el celibato. Celibato por elección. No es que quiera tener sexo y no pueda, ni que vaya en línea para tener sexo. Eso es algo completamente distinto, sino aprender a integrar esa energía vital y compartirla solo cuando sientes mucho amor, porque así no te agotas. De lo contrario, la gente se agota constantemente. Ahora, en fin, ese fue mi camino. Así que cuando comencé a tener relaciones sexuales a los 29 años de nuevo, tras 9 años de abstinencia, tuve muchas novias y les decía, miren, he sido un monje, enséñenme qué les hace felices en su cuerpo. Y de alguna manera eso era muy aceptable e incluso atractivo para ellas. Y lo hicieron y me di cuenta, vaya, había tenido relaciones sexuales, pero no sabía todas estas cosas. Las mujeres son todas diferentes, tienen distintas experiencias y demás. Así que pensé, voy a empezar a dar seminarios sobre sexo. Así fue como comencé, porque somos muy distintos en cuanto al sexo y nadie lo discute. Pero para mantener viva la sexualidad, es necesario tener buena comunicación. Entonces me convertí en experta en comunicación y me especialicé en relaciones. Irónicamente, fue lo único que mi maestro Maharishi no enseñó. Nunca hablaba de relaciones. Y parte de lo que implica dejar una secta, porque es una especie de secta.
Una secta agradable. ¿Era agradable? Una secta agradable, era una secta agradable, no de esas locuras, pero aún así, como maestro, dicen que no te permiten enseñar MT si te vas. Sabes, enseñas lo que necesitas aprender. Y de hecho, soy un maestro de meditación, así que eso realmente no era lo que necesitaba aprender. Por eso dejé de enseñarlo. Pensé, ¿qué más puedo enseñar? Y resultó ser, y irónicamente, todo lo que él no enseñaba. Así que de alguna manera tuve que saber como si hubiera crecido a la sombra de un gran árbol y me plantaron en otro lugar para hacer lo mío. Lo que logra la meditación trascendental y otras prácticas es abrir la creatividad para resolver problemas. Por ende, me he convertido en un solucionador de problemas. La gente acude a mis seminarios sobre sexo y amor y luego busca mi asesoramiento. Entonces vi en la asesoría que el gran problema era que las mujeres no entendían a los hombres en absoluto. Quiero decir, no nos captaban para nada. Y los hombres ciertamente no entendían a las mujeres. Y crecí en mi comprensión de las mujeres, pues los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Durante unos 9 años me senté en una sala, asesoré a mujeres 8 horas al día y literalmente la gente dice, ¿cómo puedes decir que las mujeres son así? Yo decía, porque 8 horas al día, cientos de mujeres pasaron por mi oficina y todas tenían las mismas quejas sobre sus esposos. Cada uno de nosotros tiene sus propias diferencias únicas, pero cuando algo nos perturba, en realidad es una mala interpretación de la realidad. A mis 70 años me siento feliz y exitoso, sin enredarme en malinterpretaciones. Nada me perturba, de verdad. A pesar de ello, mantengo mi pasión y desacuerdo. Prefiero evitar debates acalorados sobre la transición de género. Creo que va en la dirección equivocada. Debemos reconocer que hombres y mujeres son muy diferentes. No puedes conocer tu identidad sexual hasta que incluso comienzas a conocerla en la pubertad. La gran diferencia entre hombres y mujeres es biológica. Para estar libres de estrés, la testosterona debe ser 10 a 20 veces más alta en hombres y el estrógeno en mujeres debe ser 10 a 20 veces más alto que en hombres. Algunas cosas aumentan el estrógeno. Hay cosas que generan testosterona, pero eso no aparece hasta que llegas a la pubertad. En un chico en la pubertad, su testosterona aumenta 10 veces. Una chica, su nivel de estrógeno también se dispara y comienza a menstruar, sus hormonas. Así que ni siquiera sabemos quiénes somos en términos de nuestra identidad sexual. Y sé que esto es lo más controvertido, pero acabo de dar una charla completa sobre ello, así que lo tengo muy presente. Es lo que está sucediendo en el mundo hoy, toda esta discusión. Cuando escribí Los hombres son de Marte, fue el inicio de las universidades diciendo tonterías como que las diferencias de género son solo construcciones sociales y que hombres y mujeres no son tan diferentes. Estoy de acuerdo. La sociedad nos etiqueta como hombres y mujeres. Yo no uso vestido. La sociedad en Escocia permite a los hombres usar, ya sabes. Entonces, eso es la sociedad diciendo cosas. Pero la mayoría de las sociedades, o en realidad diría que todas históricamente, crean una cultura que apoya a los hombres en producir testosterona y a las mujeres en producir más estrógeno. Si las mujeres no pueden duplicar su estrógeno en presencia de un hombre, la especie morirá. Para quedar embarazadas, los niveles de estrógeno de las mujeres deben ser 20 veces más altos que los de un hombre. Así, hay ciertas funciones biológicas desde el punto de vista evolutivo que nos llevan a crear culturas que apoyan el bienestar. Si observamos el cuerpo, tenemos las hormonas del estrés. Las hormonas del estrés son beneficiosas a corto plazo. Escapar de un tigre, eso es increíble. Sin embargo, es importante no permanecer constantemente en ese estado. Al observar las hormonas del estrés, noté que cuando los hombres experimentan estrés, sus niveles de testosterona disminuyen y los de estrógeno aumentan. Por otro lado, en mujeres estresadas, los niveles de estrógeno disminuyen y los de testosterona aumentan. En el caso de ellas, un hombre que experimenta bienestar tiene niveles de testosterona de 10 a 20 veces superiores a los de una mujer promedio feliz. Una mujer feliz tiene niveles de estrógeno 10 veces más altos que un hombre. Estos se duplican cuando está excitada y llegan a ser 20 veces más altos tras un orgasmo. Son conceptos simples, no complicados. Se sugiere más investigación en este tema. Siempre necesitamos más investigación. Nadie ha examinado estas diferencias hormonales tan simples en el contexto de tener mejores relaciones. Vean, por ejemplo, si una mujer tiene bajos niveles de estrógeno, está en estrés crónico, algo común en mujeres. Yo sé, es sumamente importante. Muchas mujeres recurren a la consejería para encontrar alivio, una industria gigantesca en América.
Fue así como adquirí todo este conocimiento. Paso mis días aconsejando a mujeres y me di cuenta de que no querían que resolviera sus problemas. Cuando empecé a escuchar más, mi agenda de terapia se llenó. Descubrí que al lograr que las mujeres lloraran, se iban realmente felices. Ayudarlas a experimentar sus emociones vulnerables es fundamental. Resulta que cuando compartes tus emociones vulnerables que no compartes con nadie, en realidad estás produciendo mucho estrógeno y eso es muy importante para las mujeres. De lo contrario, no pueden quedar embarazadas. Y la naturaleza te recompensa si todavía eres capaz de perpetuar la especie. Permíteme preguntarte por qué tengo que hacerlo. He tenido algunas personas en el programa que han estado en presencia de Maharishi. ¿Cómo fue esa experiencia de estar frente a un maestro ascendido como él? He tenido gente en el programa, ¿sabes? 8 semanas, un par aquí, 9. Digo, eso es increíble. ¿Cómo fue? Fue magnífico. Y ahora mi vida es aún más magnífica. Pero mira, todos tienen lo suyo. Si fuera un jugador profesional de baloncesto, simplemente encestando, creo que se dice así, sería como si realmente estuviera en la zona, es éxtasis. De acuerdo, esa es una forma de experimentar el éxtasis, ser bueno en algo. Pues me volví realmente bueno en la meditación. Y volverte realmente bueno en la meditación significa que te vuelves célibe. Esta energía vital sube por tu columna y enciende tu cerebro. Por eso todos tus grandes yogis son célibes. Todos son célibes ahora. Lo que soy, sigo siendo un gran yogi. Ayer me tomé el día libre, medité 16 horas, ¿vale? Y estaba en un estado de éxtasis meditativo y estoy en ese lugar todo el tiempo, pero sigo siendo célibe, aunque he aprendido a tener sexo sin eyacular. El estado yogico más elevado es no necesitar trascender la vida. Asciendes para hallar tu yo superior. Luego aprendes a traerlo a todos tus centros energéticos. Así creas éxito, pagas cuentas, ganas dinero, tienes relaciones sexuales, crías hijos, tienes nietos, vives en el mundo, pero traes lo divino. Si nos vemos como humanos, la parte humana de nosotros, solo un animal condicionado, pensamos que tenemos libre albedrío. No lo tenemos hasta que erramos y sufrimos. Y así comprendemos que somos los únicos responsables de nuestro sufrimiento. En ese momento interviene lo divino, la conciencia divina de que creamos nuestra realidad. Por eso, cuando me molesto, sigo sintiendo molestia, parte de ser humano. Lo impresionante es lo rápido que vuelvo a sentirme no solo bien, sino mejor y a aprender una lección. Mira, toda nuestra libre voluntad, somos una especie increíble que es cuando sufrimos, podemos decir, oh, puedo corregir eso y puedo vivir de manera diferente. Puedo hablarle a mi esposa de otra manera. Puedo hablarme a mí mismo de otra manera. Puedo interpretar la realidad de otra manera. La capacidad de ver las cosas de manera diferente. Por eso la MT enseña sobre la inteligencia creativa. La inteligencia creativa es poder mirar algo nuevo en lugar de una inteligencia repetitiva, crear. Así que permíteme crear una forma de ver las quejas de mi esposa sobre mí y cómo me enojo con ella y luego reacciono instintivamente. ¿Por qué no pensar en una solución creativa para no reaccionar así como no hablemos de esto ahora? Concentrémonos en por qué te amo tanto y puedes hacer eso como algo sencillo, si te detienes antes de que las cosas se intensifiquen. ¿Sabes cómo empiezan las discusiones en las relaciones y simplemente van en aumento? Al intensificar una discusión, entras en un estado de lucha o huida. Los niveles de testosterona en los hombres están disminuyendo. Mucho de lo que digo es contraintuitivo, opuesto a lo que la gente cree hoy. Vamos en la dirección equivocada hacia tonterías. Cuando un hombre realmente se enoja, necesita dejar de hablar. Es como lo que te enseñarían en el entrenamiento militar. Si estás molesto, deja de hablar. Y lo que enseñó Buda, si estás molesto, deja de hablar. Olvídalo. Ahora aplica esa lógica a un hombre. Él principalmente enseñó esa técnica a los hombres. Si estás con tu esposa y ella está molesta, ¿qué hacemos por instinto? Decimos cosas como, olvídalo, no te preocupes, no hay problema. Oye, ¿por qué sacar esto una y otra vez? Eso es lo que decimos, porque no necesitamos tanto estrógeno. Cuando hablas de problemas, produces estrógeno. Si alguien te escucha, tu nivel de estrés disminuye y cuando tu nivel de estrés baja, ya no tienes problemas. Tu cerebro entonces equilibra el problema, dándose cuenta de que no es para tanto ahora. Eso es lo que necesitan las mujeres. Por eso existe una industria llamada terapia.
donde el 90% de las personas que acuden a consejería son mujeres. Ellas solo quieren hablar y quejarse, básicamente. Entonces, déjame preguntarte esto porque he meditado probablemente. Mi récord es de 4 horas, 4 horas. Bien por ti, Medito diariamente, al menos 1 o 2 horas, era mi meta. eso es fantástico. Sí, lo intento, realmente lo hago como mínimo. Y no puedo ni imaginar lo que sucede en una sesión de meditación de 16 horas. Bueno, es diferente ahora a como era antes. Ahora, en aquellos tiempos tenía que moverme. Mi cuerpo temblaba porque tenía ciertos bloqueos al flujo de energía. Verás a la gente, están con sus cuentas de japa. Siguen haciendo algo, está bien. Eso libera cualquier bloqueo que tengas. Para mí era así, literalmente como Tiger, durante horas y horas y horas. Y si pudieras imaginar, imagina cuando estás empujando al tener sexo. ¿Hay algún problema con la hora? No, realmente no piensas en el tiempo en ese momento. No piensas en el tiempo para nada. Así que si te imaginas ese éxtasis, si simplemente hago esto, había éxtasis y lo atravesaría. Lo que ahora he identificado son básicamente 34 niveles, 34 niveles de diferentes perspectivas, como aquí hay un clásico, si lees libros espirituales, verás distintos tipos de iluminados. La gente lo describirá de manera diferente y eso es porque lo están experimentando de forma distinta. Aquí tienes un ejemplo clásico. Estás meditando y percibes un espacio ilimitado a tu alrededor. Eso fue lo más divertido. Diría que esa fue mi primera verdadera experiencia de iluminación. Fue a los 28, pero incluso a los 24 recuerdo cuando meditaba. En ese entonces meditaba como 1 o 2 horas y probablemente tú hayas tenido esta experiencia. La forma en que lo describo es que mi mente encontró su lugar de descanso. Sí, es tan agradable. Verás, cuando tu mente simplemente descansa y estás completamente en paz, y entonces hay fluidez, ¿vale? Entonces hay fluidez y no hay. El tiempo y el tiempo se detiene, estás en este tipo de dicha. Y uso la palabra dicha más que ninguna otra. Éxtasis es una buena palabra también, pero no termina de capturar. Explica la sensación que tienes como cuando sales. Bueno, hay distintos niveles. La dicha es uno, otro es el éxtasis y luego está la suavidad, una sensación de fusionarse en ella a todos estos niveles. La mayoría conoce los 7 centros energéticos, muchos, los chakras. Todos nacemos con ciertos centros energéticos más desarrollados, otros dependen de otros para crecer. Por eso nos sentimos atraídos, nos atraen otras personas en su presencia. Se despierta un centro energético que quizás no está tan abierto. Antes de alcanzar la fama, solía impartir clases con un grupo de exactamente 32 personas, cada una con conexiones energéticas que me permitían desempeñarme como maestro de la mejor manera posible. Nos sentíamos atraídos por aquellos que tenían canales abiertos, que nos ayudaban a abrirnos a través de la resonancia, y nosotros también contribuíamos a abrir los suyos de la misma manera. Algunas mujeres con solo un canal podían excitarte sexualmente, mientras que otras no tenían ese efecto en absoluto. La premisa es la unión de los campos energéticos. La meditación establece un puente entre los chakras, desencadenando felicidad y serenidad o una calma sin límites. Es mi preferido. Tengo la capacidad de activar cualquiera de esos 34 niveles y de alguna manera estar presente en todos simultáneamente. Pero enfocarse en uno crea una experiencia única. Y uno de ellos es donde tienes esto, una presencia que viene desde atrás y simplemente te impregna y no hay mí. Cuando escucho a Ramana Maharshi hablar sobre su experiencia, eso es uno de los sabes, hay diferentes niveles. Puedo identificarme con la experiencia espiritual de cualquier persona, entonces puedes ver qué canales de energía están abiertos para esa persona. Y la MT despierta. Principalmente lo que la gente experimenta durante la técnica de MT es que ciertas personas se sintieron atraídas por eso, porque Maharishi, su resonancia con él, te ayudaría a experimentar la dicha. Y entonces yo recuerdo que fue como una especie de cambio cósmico en el planeta. Él lo llamó el amanecer de la era de la iluminación, pero teníamos estas clases donde había como 1000 personas, 2000 personas. Estábamos en todos estos hoteles y todos meditábamos todo el día haciendo yoga, luego meditación y yoga y meditación. Era como, yo estaba como el segundo, que realmente empezó a tener una conciencia real, profunda y limitada. Quiero decir, literalmente
Caminabas y no había límites para tu conciencia. Es simplemente infinito allá afuera. Es una experiencia increíble. Me dejó totalmente asombrado. Ahora eso disminuye al traer esa infinitud a este cuerpo y abrir otros centros, pero es algo en lo que la MT se destacó. Así que escuchas a muchos meditadores de MT y era como este otro lo hizo. Alrededor de la misma semana me empezó a suceder a mí y ellos comenzaron a tener otra. Y entonces era como si 1000 personas estuvieran experimentando conciencia ilimitada. Eso es conciencia libre, sin límites. Luego, después de un tiempo, como un año o dos de eso, recuerdo sentir esa conciencia ilimitada, pero yo quería ser esa conciencia ilimitada, así que quería hacer eso. Entonces eso se convierte en otra experiencia espiritual donde yo soy eso en lugar de solo estoy experimentando conciencia ilimitada. Pero hay una alegría en eso. Cada nivel tiene su propia alegría increíble. Y luego está el yo soy eso. Y una vez que eres eso, hay otra experiencia en eso. Que está, todo está dentro de mí. Todo está dentro de mí. Y la única otra vez que tuve esa experiencia fue cuando tomé ayahuasca y era como si todo el bosque y todos los animales estuvieran dentro de mí. Los sonidos estaban en mí, porque todo está dentro de mí. Te fusionaste con tu entorno. Sí, no, eso soy. Pero ese yo soy es diferente. Es una experiencia distinta de estar uno con todo lo que me rodea. Es decir, todo lo que me rodea dentro de mí, como yo. Y entonces te das cuenta de que eso es como la disolución del ego. ¿Cuál es? Si soy eso y está en mí, entonces yo soy. Entonces, ¿quién soy yo que soy eso allá, que yo soy? Otra frase clásica, yo soy el que soy para reflexionar hasta experimentarlo. Es asombroso. Experiencia, ¿no? Porque al ser eso lo es todo. Entonces ya no soy yo. Así que te preguntas, ¿quién soy? Y eso es toda una enseñanza hindú en la que practican neti neti, que significa no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Recuerdo que Rainish tenía un ejercicio divertido donde te imaginas que has muerto y ya no estás y todos están en tu funeral. Lo incluía en mis seminarios hace mucho tiempo. Es una experiencia divertida de no ser, excepto cuando no soy eso, porque soy eso. Y entonces, eso que soy, yo soy eso que soy. De repente, ¿quién soy yo? Esa es la conciencia de tu conciencia de algo. Está bien, entonces, la conciencia de la conciencia es algo así, pero es un poco más profundo. Una vez que tienes, ya no soy este ego individual. Entonces, ¿qué soy? Esto es este cuerpo y lo que sea, y todo es uno. Luego, te conectas con la fuente. Cuando alguien está siendo creativo y está escribiendo algo o estás haciendo una película y todo eso, de hecho, estás justo ahí en la fuente, ¿ok? Simplemente fluye, ¿sabes? Estás en ello y ese es un estado y luego hay eso y luego ocurre una entrega total donde te das cuenta de que la fuente lo está haciendo todo por ti, especialmente cuando estás en contacto, dependes de eso. Ya no es que yo lo hago, dependo de eso. Y recuerdo que para mí siempre soy de esas personas que la primera vez que hago algo, lo hago realmente bien. Y eso es porque estaba más en contacto con la fuente. He practicado yoga desde que tenía 3 años y de niño solía al menos sentarme 20 minutos junto al calentador cada mañana. Y lo que no sabía en ese entonces es que estaba entrando en trance meditativo. Entonces, sí, parte de mi familia. Si fueras un actor y tus padres actores, ellos serían actores. Es como pasar la estafeta. Mi madre era mi papá me enseñó yoga a los 3 años. Todos hacíamos yoga, la familia, y esto era en Houston, Texas. Esto es como que están muy metidos en el mundo espiritual. Mi madre tenía una librería esotérica y nunca hizo publicidad. Tenía tantos libros en su biblioteca personal que al final dijo, voy a comprar una casa y solo prestar mis libros. No alquilar, solo prestar. Y con el tiempo la gente quería comprar libros y se convirtió en la librería esotérica y espiritual más grande del país. Tuvieron que añadir una ampliación a la casa y lo hicieron. Solo tenían un cartelito pequeño, eso era todo, es lo que hago. La gente siempre me pide habilidades de marketing. Yo solo atiendo las llamadas. Eso es todo lo que hago. Es algo así como esa ley de la atracción de la que todos hablaron por un tiempo. De hecho, salgo en esa película llamada El Secreto. Solo dejaron como una décima parte de lo que dije, porque no se trata solo de atraer lo que sucede en tu interior. Tienes que aprender a procesar todos esos pensamientos subconscientes que dicen que no va a ocurrir.
La gente dice, oh, solo pienso positivo. Podrías simplemente estar negando emociones, negando tus dudas y tus miedos. Y luego te preguntas, ¿por qué no ha sucedido aún? Bueno, porque no has procesado todos los obstáculos dentro de tu ser para permitir que todo eso llegue a tu vida. Y el éxito es duro, Chino. Ves a todos estos, ¿no? Sé que suena terrible para quienes no son tan exitosos, pero lo que pasa es que mírate a las estrellas de cine y lo locas que son sus vidas, ¿no? Miras a los ricos, qué tan a menudo locas ya son sus familias. No sé, sabes, en cierto modo, en Hollywood no eres una estrella hasta que has pasado por rehabilitación, ¿verdad? Es como un camino que debes recorrer. Pero eso significa que ir a rehabilitación implicaba que tu vida era realmente terrible y mala, y la gente no lo comprende, porque mientras más seguro te sientes siendo tú mismo, una vez que alcanzas el éxito, la gente confía en ti, te valora, piensas, puedo ser yo, soy genial, puedo ser yo. En resumen, todo lo que no es como tú sale de ti. Entonces ves que son como un montón de niños mimados. Lo mismo sucede en el matrimonio. Cuando comienzas a quitarte la ropa con alguien. ¿Cuándo fue la época en la que crecías donde te quitabas la ropa todo el tiempo? Eres un bebé, así que todos se ponen melosos y se comportan como bebés y tu amor es tan hermoso. Eso es toda la esencia de quiénes éramos cuando llegamos. Pero podemos manejar todas las emociones y experiencias suprimidas y reprimidas y los sistemas de creencias limitados que se formaron en ese entonces. Si observas los primeros 7 años de vida, los investigadores dicen que estás básicamente todo el tiempo en un estado de ensueño. Produces ondas cerebrales teta y teta es lo que producimos en hipnosis o en sueños. Así que estamos siendo hipnotizados constantemente. Toda nuestra autoestima inicial se basa en nuestros padres, su herencia y sus experiencias. Y luego, si empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, podemos trabajar estas cosas y decir, bueno, si me siento enojado, ¿por qué me siento enojado? ¿Cómo estoy malinterpretando la realidad? Y Chochi, ¿cómo puedo salir de eso? Solo notarlo no es suficiente. Necesitas tecnología y habilidades que a lo largo de la historia no han sido tan conocidas debido a un viejo dicho que menciona la caja de Pandora, ¿verdad? Esta caja representa el deseo. Ya que mientras no tengas deseos personales y seas más un colectivo comunitario, no tienes un yo, porque en cuanto tienes deseos personales, entonces tienes pasión. Y si no obtienes lo que quieres, entonces eres negativo con pasión. Ya esos son los demonios que surgen en cuanto empiezas a tener autoestima y comienzas a preguntarte, ¿qué quiero yo? Y así, en gran medida, las culturas han reprimido a las personas de qué quieres, qué deseas, frente a un colectivo. Es la familia que respetas, los padres que honras, la sociedad, entregas tu vida por tu país, todo ese pensamiento. Y luego tienes al budismo que dice, para algunos, la gente lo interpretaría como renunciar al deseo, cuando en realidad estaba diciendo renuncia al apego al deseo. Pero se trataba de minimizar el deseo, porque si analizas a algunas personas contentas en la vida, están felices con lo que tienen, no desean más. Y lo que sucede es algo así como un hombre. Cuando se jubila, deja de querer y su testosterona disminuye. Muere dentro de 3 años una vez que se jubila. Eso es lo que indican las estadísticas, pólizas de vida. Con el deseo. Me encanta el concepto del que estás hablando. Nosotros como especie, como personas, eventualmente, al igual que los maestros ascendidos, los yogis del mundo, estas personas simplemente se consideran completamente conectados, que todos somos uno, en lugar de una persona individual que está separada de los demás. Está bien, piénsalo de esta manera. Solo hablas de que sucede. Para mí es simplemente donde pongo mi atención. Hay una parte, cuando estás en la fuente, eres uno con todo, ¿verdad? Pero la experiencia de ser uno con todo es que no hay nadie. Es difícil describir esto, ¿verdad? Eres parte de la fuente, es simplemente lo que es, hay conciencia de ello. Así que si vamos a la fuente, tú y yo somos iguales, pero te veo distinto y soy diferente porque también estoy integrado, soy un individuo también. Una forma sencilla de decirlo es que hay un gran océano. Tú eres una ola, yo soy otra, y todos estamos hechos de lo mismo. Si vuelves a las enseñanzas de Maharishi sobre la meditación trascendental, una excelente técnica inicial para todos, y quizás algunos la practiquen de por vida. Maharishi solía tomar estas flores y observar, ¿ves esos pequeños pétalos? Los pétalos verdes y la flor blanca. Y el tallo verde, si te adentras un poco, encontrarás la savia.
Y aunque aquí se torne blanca, sigue siendo sabia. Y aunque aquí sea verde, sigue siendo sabia. Así que eso es el estado no manifestado de la vida. La fuente es una sola fuente, un solo océano. Parte de la iluminación es reconocer que eres uno con el océano y eres una ola en el océano. Y Eres el océano. Es como sacar dos botellas de agua del océano. Estás separado. ambos somos agua, pero tú estás en una botella. Yo soy el océano, un pequeño pedazo de él, ¿verdad? Pero la locura es que yo soy la botella. La locura es que soy la botella y hay otra locura que soy él. A ver, está bien. Hay otro santo en la India. Me gusta hablar de mis experiencias en la India. He estado allí como mucho, pero otro santo, Mayor Baba, es bastante famoso y tenía que golpearse a sí mismo todos los días, solo para. ¿Qué hacía? No recuerdo bien, ya es remontarse mucho con Mayor Baba, pero Mayor Baba iba a hospitales psiquiátricos y decía que la mitad de las personas en los hospitales psiquiátricos han realizado a Dios y que piensan que se creen Dios, ¿vale? Hay tantos Jesuses en los hospitales psiquiátricos, ¿ok? Y los Budas en el hospital psiquiátrico. Pero mira, tienen esta experiencia y ya no la guardan en una botella, sino que creen que son el océano. Y parte de ser lógico y razonable y vivir en este mundo es, sí, soy uno con el océano, pero no puedo levantar más de 68 kilogramos, ¿ok? Y tengo todas estas características humanas y somos humanos. La parte humana de nosotros es una parte de nosotros. Hay un viejo dicho que es errar, cometer errores es humano, y luego añadir a eso, y ser divino es aprender de esos errores y cambiar tus maneras, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de comportarte. Y lo que está sucediendo en el mundo hoy es que estamos pasando por una pequeña regresión, una mayor libertad. Mira, esto era lo que voy a hablar un poco sobre lo que está en mi libro, que creo que es para las relaciones llamado aquí más allá de Marte y Venus, porque lo que ha sucedido en el mundo hoy son cambios dramáticos y empezó después de la Segunda Guerra Mundial y se suponía que la Segunda Guerra Mundial iba a ser la guerra que terminaría con todas las guerras. Y entonces lo que viste en los años 60 fue libertad, más libertad. Cuando tienes más libertad, entonces todo lo que está suprimido dentro de ti sale, ¿ok? Por eso ves a personas que compran boletos de lotería, ganan la lotería, están realmente felices por un tiempo, luego vuelven directamente a la infelicidad que tenían antes. Es cuando sientes, estoy seguro, puedo ser yo mismo, cada parte de ti que reprimiste para ser tú mismo sale a la luz. Parece que toda terapia consiste en mirar nuestra reactividad condicionada por experiencias no procesadas desde la infancia. Porque imagina que eres un niño y tus padres te castigan y sientes que, oh, si no soy perfecto, no merezco ser amado. Un gran malentendido. A todos somos imperfectos y todos merecemos ser amados, pero tenemos que aprender a aprender de nuestras imperfecciones y seguir creciendo. Así que es algo realmente sencillo y un niño no sabe quién es. Todos llegamos a este mundo puros con amor y apertura y principalmente abiertos y amorosos. Así de simple. Alegres, llenos de gozo y esperanza. Es una ola de positividad. Pero ¿quién soy yo para merecer eso? Nos miramos en un espejo, tal como hoy. Tuve que mirarme al espejo y peinarme. ¿Cómo sé quién soy? Es cómo me tratan o cómo me ven los demás. Entonces, si estoy siendo castigado, lo más simple y básico es pensar, oh, pues fui imperfecto. Y si soy imperfecto, no merezco ser amado, merezco ser castigado, merezco sufrir, no tengo derecho a hacerlo. ¿Cómo cambiar esa condición para que cuando cometa errores aquí, soy un adulto? Cometo un error. ¿Está bien? Aprendo la lección y la dejo ir en lugar de aferrarme a ella. Verás, tendemos a aferrarnos, y hay personas que carecen tanto de amor que cuando cometen un error no admiten que se equivocaron, porque en el fondo tienen miedo de que si alguien descubre que cometió un error, perdería amor. Es todo un mundo de psicología, sentimientos reprimidos y demás. Así que cuando alcancé estos altos niveles de iluminación, todo eso surgió. Y a eso se le llama la noche oscura del alma. Es otra etapa de la iluminación, donde todo esto emerge y es como una locura. Tienes que tomar tu arrogancia, tienes que controlar tu excentricidad. Es algo así como un cliché de estas
grandes estrellas, tienen egos tan grandes y tienes que darles un poco de margen porque todo el mundo siempre les dice que sí. Y entonces se vuelven muy impacientes, ¿no? Se irritan con facilidad, caen en depresión, quieren tomar drogas para evitar todo eso. Luego practico la meditación y después viajé a China, donde mis ideas siguen floreciendo. En China no tienen problema en reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. En Estados Unidos me cancelaron en el año 2000. Soy el sexista definitivo en el concepto de las universidades. Una de mis hijas fue a Berkeley y en sus estudios sociales el profesor sostenía mi libro diciendo, esto es el sexismo, porque Minneapolis Mars fue el libro más vendido de todos los libros. En la hija estaba. Y el profesor critica mi libro y me cita. Y mi hija simplemente dijo, conozco al autor de ese libro y no creo que él haya dicho eso. Sé que no pensaría lo que tú acabas de decir. ¿Realmente leíste ese libro? Y la maestra, hay que reconocerlo, dijo que no. Verás, decir que hombres y mujeres son de planetas distintos puede ser sexista. Mi objetivo real es promover la comprensión positiva de nuestras diferencias. Si no las entendemos de forma constructiva, los hombres pueden ver a las mujeres como irracionales y las mujeres a los hombres como narcisistas. Eso es lo que sucede hoy en día. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre hombres y mujeres en nuestra forma de comunicarnos? Estamos hablando de dos épocas distintas, ¿de acuerdo? Hablemos sobre cómo los hombres son de Marte. La gente suele identificarse con esto al tener hijos, ya que antes se casaban y formaban familias, ¿cierto? Al casarte y tener hijos, adquieres un compromiso. Tu corazón se abre. Primero que nada, te estás desnudando con alguien. Eso significa que toda tu condición va a surgir porque trae de vuelta todas esas emociones infantiles de miedo. Los niños lloran todo el tiempo, ríen y lloran. Eso es mucho dolor emocional de sentir. Nadie me escucha, nadie está ahí para mí. No tengo poder, no puedo salir de esta cuna. Todas son emociones reprimidas que no se manifiestan hasta que no me siento más maduro y con autoestima y más en control de mi vida. Entonces los sentimientos de impotencia y de no tener control empiezan a surgir incluso la traición. Le damos tanta importancia, oh, mi pareja me traicionó. Hacemos un gran problema de la traición, pues un niño tiene esa emoción porque un día estamos felices y atentos con el niño. Empezamos a pensar, oh, todos me quieren, y luego un día tienes un mal día y me ignoran. Acabo de ser traicionado. Así es como las parejas conviven, pasan tiempo juntos. El hombre está atento a ella lo ama, él la ama, y luego él necesita ir a su cueva. Es una frase muy popular de que los hombres son de Marte. Ahora tenemos el término cueva del hombre y todas esas cosas se convirtió en parte de nuestra cultura. Esto es como realmente importante que las mujeres entiendan que para los hombres cuando se acercan mucho necesitan alejarse. Y hablé de eso, como la teoría de la banda elástica. Lo dije en hombres son de Marte, los hombres se acercan mucho a la mujer y en cierto punto simplemente necesitan alejarse, encontrarse a sí mismos. No están pensando encontrarme a mí mismo, solo piensan, necesito hacer mis cosas, no puedo estar con ella todo el tiempo. Y si ellas no entienden esto, nos hacen sentir culpables porque la conexión, cuando estás junto y compartiendo y todo eso, la conexión aumenta el estrógeno. Estar solo aumenta la testosterona. Sentirse independiente incrementa la testosterona. Entonces, biológicamente, la gente no entendía las hormonas hace mucho tiempo. Solo sabían que, oye, él necesita ir y hacer lo suyo. No lo tomes tan personal. Pero hoy en día, todos pensamos que se supone que debemos ser iguales. Y eso estaba como integrado en el matrimonio, incluso porque el hombre era el proveedor. Así que él se iba porque la amaba. Piénsalo, me voy a trabajar porque te amo. Y una mujer piensa, claro, él me ama porque se va, pero ahora tenemos una sociedad donde los hombres no necesitan salir a ganar el dinero. Ellas también están ahí afuera ganándolo. Así que ahora ambos se van, ¿verdad? Y la conexión, ella no está obteniendo la conexión que necesita. Y lo vemos en el desequilibrio hormonal de las mujeres. Hoy mismo estaba debatiendo con una mujer que decía que no hay sexos. Ella dijo, sé mucho sobre hormonas, no pude tener hijos. Pasé 4 años con inyecciones hormonales. Le dije que la gente sana no necesita hormonas. Las mujeres están hechas para tener bebés. Recuerdo, una vez Connie Claro, Chung lo me hizo sé. una entrevista. Era una entrevistadora muy reconocida.
y era una feminista feroz, ¿verdad? Y conocía a su esposo, lo había visto poner sus manos sobre otras mujeres detrás del escenario, así que claramente no tenían una relación monógama y claramente era adicta al trabajo y no era una mujer feliz, claramente. Y entonces quería entrevistarme en uno de los puntos más altos de mi éxito, invitarme a Nueva York. Y yo conocía a Connie, dije, no voy a encontrarme con alguien tan. Así que dije, está bien, haré la entrevista, pero tienes que venir a California. Y luego llamaron de nuevo y dijeron, de acuerdo, nos encontraremos a mitad de camino en Chicago. Y me entrevistó durante 3 horas. Es una de esas cosas típicas, un artículo de ataque. Bueno, la primera hora fue muy amable. Las siguientes 2 horas fueron solo ataques, ataques y más ataques, cuestionando todo lo que decía una y otra vez. Por suerte, estaba preparado. Había aprendido por experiencia cómo manejar esto, porque es un tema muy controvertido. Tuve que aprender a mantener la calma. Está bien, si pierdes la calma, no siempre te toman en serio. Y ella estaba sentada en una silla de director, así como elevada sobre un vestido, y yo en mi silla de director. Y luego, después de todas esas cosas amables que dijo, empezó a decir cosas como, oh, tu madre debe haber pensado que exageras mucho las cosas. Y yo dije, no, creo que mi madre pensaba que yo tenía mucha confianza. Ella decía, no eres el prototipo de macho, ¿verdad? ¿Verdad? Respondí, soy un semental y amo el baloncesto. Pero estas cosas me llegan. Y luego ella soltaba esta pregunta, lo hizo como 10 veces. ¿Quiénes son estas rubias tontas que solo quieren hablar de sus sentimientos al llegar a casa? Y aquí fue donde se cayó de la silla, y se cayó de la silla 3 veces en esta entrevista. Estaba tan frustrada conmigo porque me mantenía tranquilo. ¿Quiénes son estas rubias tontas? Y dije, pues Connie, no son como tú, no son adictas al trabajo y realmente les importa tener una familia. Lo que hacen es que te alborotan y luego toman como un minuto, 30 segundos de esto y 30 segundos de aquello. Así que ella seguía haciendo eso, cada vez más frustrada. Pero en fin, eso fue realmente lo que salió en el programa, que es mujeres. Dices que ellas deben hablar de sus sentimientos. No mencionó rubias tontas, pero dijo que las mujeres deben hablar y tú afirmas que es necesario. No es necesario que ofrezcan soluciones. Eso era algo ajeno para ella, ya que está enfocada en resolver problemas. En los 90, la mayoría de las mujeres sentían la necesidad de hablar, pero sus parejas no escuchaban bien. Eso ha cambiado hoy en día. Las mujeres, al regresar a casa tras el trabajo, a menudo no sienten la necesidad de hablar. Se han vuelto más masculinas y han perdido la conexión con su feminidad. Les falta la experiencia de expresar lo que les sucede y ser escuchadas. No es solo nuestra culpa. Los hombres también tienen dificultades para escuchar. A veces solo escuchamos un poco y decimos, no te preocupes por eso, olvidaré eso, no es importante. Lo que simplemente hace que no sea seguro para ella expresar lo que siente y validar sus emociones. Era importante querer que mis sentimientos fueran validados. Ya ni se escucha tanto, pero es lo que necesitamos hacer. Y ahí hay un problema real, porque ¿cómo validas a alguien que dice que es difícil caminar con zapatos de tacón alto? Realmente tiendes a pensar, pues simplemente no uses tacones. Para mí la apariencia nunca ha sido tan importante. Como me veo no es gran cosa, es lo que hago. Y lo que los hombres a menudo no se dan cuenta es lo importante que es decir cosas como, cariño, te ves tan hermosa. Y recuerda cómo la mirabas al principio y mírala de esa manera. Oh, ese vestido te queda increíble, te ves tan hermosa esta noche. Mira, son esas pequeñas cosas que decir que no se te ocurren instintivamente. Pero cuando empiezas a hacerlo y ves que la hace feliz, entonces realmente empiezas a creerlo y a notarlo. Por ejemplo, salía a caminar con mi esposa y ella es muy femenina y se fija en las florecitas. Oh, mira esa florecita. Y mira, yo nunca habría visto esas flores. Voy hacia mi objetivo y le dije, es tan lindo estar contigo. Es como si trajeras color a mi vida. Estoy tan enfocado en lograr cosas o lo que sea. Y eso no aplica a todos los hombres. Lo que sucede tiene mucho que ver con el equilibrio de la energía masculina y femenina en tu cuerpo.
Y lo que está pasando hoy es una crisis en que ese equilibrio se ha inclinado en la dirección equivocada. Los hombres se han ido hacia su lado femenino, pero no pueden regresar al masculino. Así que aquí soy muy masculino. Trabajo duro, soy muy femenino, soy suave y tierno y amo. Lo tengo, ambos. Eso es lo que nuestras almas desean, encarnar el espíritu que es tanto masculino como femenino. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, testosterona, estrógeno, y no son iguales en términos de ser lo mismo. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para ti. Así que si estoy jugando tenis, voy a generar testosterona, competencia. Genera testosterona. Si me están dando un masaje, alguien haciendo algo por mí, aumenta el estrógeno. Son como, tengo listas enormes en este libro de circunstancias y situaciones, que actitudes y comportamientos y circunstancias y relaciones que estimularán la hormona que tu cuerpo más necesita. Y si es un hombre hoy, la hormona que más necesitan los hombres es más testosterona. Bueno, permíteme hacerte una pregunta. Te escuché en otra entrevista decir que si te inyectas testosterona o inyectas estrógeno para mujeres, hace algo, pero no te protege contra enfermedades del corazón en hombres y cosas por el estilo. ¿Puedes explicar eso un poco? Sí, claro, es mejor producirlo que tomarlo. Y el hecho de que necesites tomarlo significa que estás desequilibrado. Simplemente estás desequilibrado. Hay muchas maneras en que una mujer puede producir estrógeno y una de esas maneras, por ejemplo, es la terapia. No es que esté promocionando mi negocio, pero la terapia se ha vuelto enorme y el 90% de las personas que van a terapeutas son mujeres. ¿Por qué? Porque se sientan ahí y hablan y se vuelven adictas a ello. No estoy a favor de todo tipo de terapia. Escucharé para validar y luego le señalaré a una mujer que es responsable de todo lo que le ha sucedido. Si solo complaces a las personas con sus emociones, validando, sí, eres una víctima, sí, eres una víctima, sí, fuiste una víctima. Ahora, ¿cómo contribuiste a eso? Para que puedas cambiar. Mira, todo acerca de ser humano es aprender a ser consciente de nuestras imperfecciones y luego aprender de eso y cambiar, girar, hacer algo nuevo y diferente. Y por compasión, tal vez tenga que decir, nadie sabe cómo hacer esto hoy porque estamos en un mundo diferente. Si eres hombre y estás molesto con tu esposa, generalmente tienes una discusión y se intensifica. ¿Correcto? Bien, entonces la nueva regla es en cuanto comiences a intensificar, le dices a tu pareja, no hablemos de esto ahora y concentrémonos en lo que estamos agradecidos. Suena algo forzado Y suena muy New Age, ¿no? y eso es puro cuento, pero es lo que funciona. Lo loco es si hablas estando enojado, porque lo que pasa cuando los hombres están enojados y hablan es que se enojan más y más. Y lo que está sucediendo biológicamente es que su testosterona disminuye, su estrógeno aumenta, está entrando en desequilibrio hormonal. Cuando entra en desequilibrio hormonal, el flujo sanguíneo se detiene hacia la parte humana de su cerebro y está reaccionando basado en la condición de su infancia, de sus ancestros, hasta remontarse a los monos. Incluso alzar la voz es un rasgo de mono. Los monos no pueden comunicarse, así que hablan de la importancia de algo. Esto duele. Pues no cambiaste, así que esto duele. Mira, se va haciendo más y más alto. Todo esto es condicionamiento primitivo. Necesitamos reconocer cuándo somos animales y dejar de serlo. Cuando eres más humano es cuando te sientes agradecido, ¿verdad? Cuando te sientes feliz, con esperanza, orgullo. Eso es lo que realmente eres. La vida nos lleva a retroceder al condicionamiento infantil o incluso a ser como un mono con el instinto de supervivencia. Debemos regularnos porque suena esotérico. En broma, si quieres mejorar tu relación y leer mis libros, únete al culto de John Gray por 3 meses. Eso es todo, ya no te quiero. Mira, los líderes de culto quieren apoderarse de tu vida. Quitar tu dinero, no, solo dame 3 meses para cambiar tu cerebro, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo, si escalas en una relación, discutes ida y vuelta. ¿Por qué se te sube el temperamento? Porque lo usas para intimidar a la otra persona, para imponer tu punto de vista. ¿Y por qué se quejan tanto las mujeres? Se quejan cuando lo hacen. No todas las mujeres se quejan tanto, pero cuando se quejan lo hacen porque quieren que cambies. Una relación amorosa no exige que cambies para ser feliz. Una relación amorosa te permite experimentar mayor felicidad cuando estás con tu pareja. Así que si culpas a tu pareja, necesitas conseguir una vida. La vida nos da nuestra base. Luego buscamos en nuestra pareja ser más felices. Y entonces lo que sucede es que culpamos a nuestras parejas por cosas. Nos quejamos de ello y
luego se intensifica. ¿Qué es lo que se intensifica? Hablar, no lo hagas. Los hombres no deberían hablar. Si están enojados o molestos, no hables. En cuanto lo verbalizas, los niveles de estrógeno aumentan y los de testosterona disminuyen. Es una regla sencilla. Hoy en día, cualquier terapeuta diría que este es un lugar seguro para hablar. Al principio de mi matrimonio con Bonnie, estuvimos casados por 34 años. Ella falleció hace 4 años. Pero cuando fuimos a terapia, la situación empeoró, ya sabes. ¿Por qué? ¿Empeoró? ¿Cuáles son tus quejas? ¿Qué sientes, Bonnie? Y todos escuchamos eso. Está bien, John. Hey, ¿qué sientes cuando ella dice eso? Dije, mejor no digo lo que siento cuando ella habla, pero este es un lugar seguro para hacerlo. Está bien, está bien. Creo que ella exagera. Eso no ocurrió para nada. Está sobre reaccionando a lo... mi esposa dice, ves, eso es lo que hace en casa y sale de la habitación. Está bien, esto es como juego de niños. No debes incitar a alguien a expresar negatividad hacia su pareja. Así que lo que hago en terapia de pareja es primero verlos por separado, hasta que les enseño a darse cuenta de cómo están arruinando su relación. Porque siempre, desde niños, solo vemos como un mono. Siempre es culpa de alguien más. Así es como sabes que estás en tu yo mono cuando tu infelicidad se debe a alguien más. Ahora alguien puede golpearme. Sí, este moretón fue por su culpa, pero puedo dejarlo pasar. Mi cuerpo puede sanar y no ando por ahí diciendo, ay, tengo un moretón, tengo un moretón, tengo un moretón, tengo un moretón. ¿Y cómo se ven los matrimonios hoy en día? Que es tan triste. Pues todavía no puedo confiar en él. Han pasado 10 años desde esa aventura. Simplemente no puedo confiar en él. Estás bromeando. Él se quedó contigo después de que lo pusiste en la picota. Hay tanto extremismo en el todo o nada y exigencias de perfección. Nunca dejar ir el pasado, aferrarse a cosas del pasado, aprender a vivir en el presente. La meditación ayuda, pero no lo hace todo. Después de alcanzar un nivel muy alto de iluminación a los 28 años, algo así, fue entonces cuando toda la atracción hacia mi gurú desapareció. Literalmente, podría hacerlo mejor que él. Lo que buscaba allí estaba en mí. ¿Ah? Y así fue como sucedió un desapego. No sabía qué me estaba pasando. Todo lo que sabía era que era el momento de irme porque era un devoto total. Básicamente lo absorbí y era un buen tipo, pero no yo, por así decirlo. Dejé que él fuera de alguna manera el padre en mi vida. Es algo así. Y de nuevo, lo que falta hoy, especialmente en la comunidad negra, donde vemos tanta violencia, es la ausencia de padres. Ninguno de esos chicos tiene padre. Necesitan modelos a seguir y necesitan madres que amen a los padres. ¿Cómo puedes sentirte amado como hombre al crecer si tu madre no ama a un hombre y no a ti como hijo? Bueno, déjame hacerte una pregunta. Está pasando tanto en el mundo hoy en día. Quiero decir, siento que el mundo entero está atravesando esto, un cambio masivo entre el cambio climático, los problemas políticos, la pandemia y ahora esta guerra al borde de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué crees que está pasando en el mundo? Digo, has vivido bastantes años, has dado unas cuantas vueltas. Tengo 70 años, he estado observando todo esto y es la pérdida del ser. ¿Está bien? Ahora piensa en lo que hablas. Espiritualidad, Alex, es encontrarte a ti mismo en los demás. Es esa unidad, esa experiencia, ¿verdad? Soy diferente a ti, pero también te llevo dentro de mí. Mira, eso es básicamente lo que es el sexo. Cuando eres este hombre y estás en tu lado masculino, te excitas. Quieres entrar en una mujer con amor y al entrar en alguien diferente a ti, de una polaridad distinta a la tuya, sientes éxtasis, sientes alegría, sientes felicidad, sientes placer al ir a otro lugar fuera de ti. Esto es lo que es una relación. Una maestra para nosotros es que interactúo con mi esposa y ella dice cosas que me molestan y necesito tomarme un tiempo para entrar y validar eso y actuar para validar su diferencia. Ella es diferente a mí, ¿de acuerdo? A ella le gusta el orden. Me encanta el caos. Sin embargo, me atrae su orden. Soy un desastre, ¿verdad? No me di cuenta de lo desordenado que era hasta que Bonnie falleció. Ahora sin ella todo es un completo desorden. Me atrae porque ella irradia un sentido de orden, limpieza y belleza que simplemente no había descubierto en mi interior. Así que me atrae. Posee una cualidad que deseo encontrar dentro de mí. Y entonces, al superar desafíos y discusiones donde surgen las diferencias, resolverlos es hallar lo valioso de su perspectiva en mi propio ser. Está bien.
Cuando no tienes identidad, cuando tu corazón no está abierto, no puedes encontrar lo bueno en lo que dicen los demás, así que te polarizas. Tenemos a la mitad del país pensando de una manera y odiando a los otros y a estos últimos creyendo que aquellos son estúpidos. Es porque la gente no tiene la capacidad de un adulto que es capaz de sostener opuestos simultáneamente. Puedo escuchar lo que tienes que decir sin ofenderme. Puedo escuchar lo que tienes que decir. Puedo considerarlo. Puedo pensar en ello. Puedo encontrar una parte de mí que, si estuviera en tu lugar, también se sentiría así. Mira, de eso se trata todo ese rollo de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Solo estoy enseñando a los hombres. Digo, básicamente, tienes que entender, mira nuestra cultura. Aquí un pequeño ejemplo. Déjame darte algunos ejemplos. En el aeropuerto, verás imágenes de mujeres semidesnudas en todas las portadas de las revistas. ¿Vale? Esto es lo sexy y deseable. Si tienes un solo tipo de cuerpo, eso se considera belleza. Las arrugas y la edad no lo son para mí. Chicos envejecen, su cabello se vuelve gris, son más confiables y sabios. Su envejecimiento es poderoso para los hombres. Tener un cuerpo joven es más poderoso para las mujeres. Y después de eso, todo va en declive. Así que lo que tengo que hacer es ser consciente de la condición que nuestra cultura le impone de que no es deseable a medida que envejece. Y tienes que contrarrestarlo todos los días. Oh, le doy a mi esposa 4 abrazos al día. No, te ves tan hermosa esta noche. Vamos a vestirnos elegantes, crear oportunidades para que se ponga ropa bonita, que la haga sentirse más hermosa, porque su cuerpo por sí solo ya no es tan bello como solía ser según nuestros estándares culturales y demás. Tener una vida sexual plena es importante para que las mujeres sean orgásmicas. Si una mujer no tiene orgasmos con regularidad, es muy difícil que mantenga su autoestima. Y entonces se inclina hacia su lado masculino y dice, sí, tengo autoestima, puedo hacer esto y esto y esto. Y no puede dormir por las noches, toma antidepresivos y sufre de todo tipo de problemas psicológicos. No está contenta. Y claro, culpa a su infelicidad. Pues si mi esposo hiciera esto y esto y esto, entonces yo sería feliz. No, simplemente no estás contenta. Tienes que despertar y darte cuenta de que la iluminación es reconocer que tú estás al mando de tus respuestas emocionales. No puedes cambiar todo en el mundo como tú quieres en este momento. Pero cuando tu corazón está abierto, lo que encuentras es asombroso. La capacidad de amar que dice, no eres perfecto, pero lo intentas. Una vez en una audiencia de 7,000 personas, si tengo una gran audiencia, entonces voy a firmar libros por 5 horas, ¿verdad? Así que doy una charla de 1 hora y media, 5 horas, fotos, firmando libros. En un evento donde Bonnie estaba presente, todos se acercaban a mi esposa mientras firmaba libros y le preguntaban, oh, ¿cómo es estar casada con John Cray? Debe ser perfecto. Dijo, perfección. Debe haberse descontrolado tras 5 horas. Es simplemente horrible para ella responder la misma pregunta incluso. Pero esa vaya. De todos modos, así que dije, escuchen, no le pregunten a mi esposa cómo es estar casada con John Gray, ¿de acuerdo? No le digan que ella tiene suerte, él es el afortunado. Yo tengo suerte de haberla encontrado. Está bien, ya quiero que suba al escenario y ella no es de las que les gusta estar en el escenario. A mí me encanta el público. Ella es más de trato personal. Los opuestos se atraen. Luego aceptó. Le dije, amor, subirías, no tienes que hacerlo, pero contestarías esas preguntas una vez y así no tendrás que escucharlas de nuevo. Ella se rió, así que subió al escenario. Le pregunté, ¿cómo es estar casada conmigo? No, de responder a esa pregunta, ella dice, te amo. Y yo dije, amor, creo que quieren escuchar algo más que eso. Y luego, si puedes elaborar un poco más, creo que sentirán que su pregunta ha sido respondida. ¿Y cómo es estar casada conmigo? Y ella dijo, sí, realmente lo intenta. Dije, tienes que lograrlo. Mi esposa me ama. Tenemos una vida sexual increíble y armonía. Solo debo esforzarme. Solo esfuérzate. Ahora yo agregaría que lo hagas con inteligencia. Intenta, pero no te rindas. Si sientes que es imposible, reconoce que no sabes lo que estás haciendo y búscate a alguien que sí sepa y aprende de esa persona. Eso es lo que tenemos que entender, que todos necesitamos a alguien que sepa más que nosotros en áreas donde no somos tan buenos. Y hoy en día realmente no somos tan buenos en las relaciones. Es un mundo muy, muy infeliz hoy en día. Y biológicamente estamos en un mundo muy infeliz. Observamos que los niveles de testosterona en hombres son un 20% más bajos que hace 20 años. Un 20% más bajos. La importancia de la testosterona radica en que revela el nivel de estrés de un hombre por su equilibrio con el estrógeno. No lo digo por estudios, sino porque indican que en situaciones estresantes,
los niveles de testosterona en hombres disminuyen. Y los estudios indican que al estar emocional, los niveles de estrógeno aumentan. Básicamente, cuando un hombre se enoja, su testosterona disminuye por miedo. ¿Sabías que el enojo es miedo? Si le dices a un hombre enojado, la falta de inteligencia emocional es otro tema que abordo. Pero con inteligencia de género se hacen cambios rápidos. Es sorprendente. La inteligencia emocional tarda un poco más. Si estás enojado, no solo estás enojado, también estás decepcionado y tienes miedo. Si no tienes miedo, es como si el mundo fuera tuyo. Estás tranquilo, sereno y paciente. Nos volvemos irritables, impacientes, exigentes, porque no confiamos en que vamos a obtener lo que queremos. La clave para lograr lo que deseas es liberarte de la desesperación, la necesidad, la negatividad y la exigencia. La meditación nos guía en cambiar de rumbo, pero no en reconocer la inteligencia emocional. Nuestra inteligencia de género limita nuestra comprensión. ¿Cuáles son nuestras reacciones? En cierto modo, pasé 9 años en la dicha, negando todas las emociones negativas. Podía hacerlo porque no estaba en el mundo teniendo que ganar dinero. Soy monje, ¿verdad? Así que es una vida fácil. Si puedes disfrutar de la meditación y el ayuno y otras cosas. Yo ayunaba. Eso es disciplina. La disciplina aumenta la testosterona. Es trabajo duro y realmente lo es. Al principio mencionaste que es difícil meditar más de 1 hora, lo entiendo. ¿Ya? Y ahora puedo seguir por tiempo ilimitado, pero me duele la espalda y empiezo a encorvarme. Así que tengo una solución para eso. Me siento en mi bañera durante horas y horas y curiosamente no me arrugo. Es bastante genial, así que el agua me da un poco más de soporte y puedo permanecer en este increíble estado. Y alguien dice, ¿cuál es el punto de eso? Bueno, el punto de eso, al menos para mí, que es mi vocación elegida, es ayudar al mundo trayendo más luz y amor. Soy uno con la mente colectiva. Y cuando limpio mi mente colectiva en un nivel muy práctico, estoy ayudando al mundo y ayudo al mundo porque puedo dar mis charlas. Hago esto y vengo de un lugar que está arraigado y anclado en la conciencia fuente. Y cuando estás anclado en la conciencia fuente, simplemente tienes un buen efecto en las personas. La gente puede comenzar a ver las cosas de manera diferente. Y en términos de la enseñanza de Maharishi, tienes inteligencia creativa. La inteligencia creativa no consiste en repetir lo que aprendiste de niño y lo que sucede en la mente colectiva. Sales de la mente colectiva y luego regresas. Einstein habló sobre este concepto de conciencia colectiva y cuando trasciendes la conciencia colectiva, das un paso fuera para tomar otra perspectiva y luego la reintegras y la aplicas de alguna manera. Y cualquiera que pueda dar ese paso hacia afuera, eso es algo bueno para el mundo, es seguir saliendo para traer más. Y luego lo que sucede es que cuando aportas al mundo, te agobia. La gente no se da cuenta de esto. Saben, pusieron a Jesús en una, saben que el hombre estaba sangrando y adentro. Así es, estar espiritualmente iluminado no garantiza que siempre ocurran cosas buenas, ¿cierto? Muy cierto. Mi broma es que siendo una sábana blanca y una luz brillante, los mosquitos vienen, ¿ok? Los insectos se van tras las luces brillantes. Pero esto es para nuestro crecimiento espiritual. Cualquier cosa perturbadora que me pase, la proceso rápido y reflexiono. ¿Dónde está fallando mi pensamiento y mi comportamiento? ¿Por qué espero lo imposible? ¿Será que espero demasiado? Permíteme continuar encontrando mi equilibrio donde mi corazón se abre de nuevo. Una especie de medida de una iluminación práctica es ¿qué tan rápido puedes regresar a la realidad cuando algo te perturba? Todo está bien. La gente está aprendiendo todas las lecciones que necesita aprender. Y sé que algunas personas pueden preguntar, ¿y qué pasa con el niño? ¿Y qué hay de todo esto? Horrible. Esas personas no están creando su realidad. Lo único que digo, y es verdad, es que cuando estás en contacto con la fuente, cuando estás unido a la fuente, entonces comienzas a crear tu vida exactamente de la manera que funciona. Si no estás en la conciencia de la fuente, eres como una bola de pinball rebotando entre la historia, las riñas familiares, el condicionamiento, bang, 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 bang. Entonces, la idea de que tú creas tu vida es que cualquier cosa que suceda en mi vida, sé que la creé, emití algo y regresó. Así que, ¿qué estoy emitiendo que atrae eso hacia mí? ¿Y cómo puedo procesarlo? Y tal vez no pueda cambiar ciertas cosas en el mundo exterior. ¿Puedo enfrentarlo? Sí, lo hago. En este momento estoy tratando de aceptar que hombres y mujeres son realmente diferentes y el mundo se complica si no aprendemos a fomentar el amor entre ambos. Se requiere de un hombre y una mujer para dar vida.
Si deseamos que nuestra vida prospere, es necesario tener más parejas casadas con hijos, menos divorcios, mayor comprensión y libertad para ser auténticos. Ser auténtico no significa abandonar a nuestra pareja por desacuerdos, sino más bien encontrarnos a nosotros mismos y a nuestra pareja, para así encontrar una mayor armonía y evitar ofensas, las cuales son simplemente una señal de una autoestima muy baja asociada al estrés. Me siento ofendido como una reacción al estrés. Claro, no puedes reaccionar al estrés a menos que, si eres hombre, hayas perdido la confianza. Mira, la confianza genera testosterona y te impulsa a actuar. Si careces de confianza, podrías sentirte enojado, temeroso, compasivo o caer en adicciones. Así que cuando los hombres no están fuertes en su lado masculino, se inclinan hacia su lado femenino, lo cual está bien. El lado femenino implica hacer lo que te gusta, lo que amas, lo placentero, dormir hasta tarde, recibir un masaje, comer y disfrutar un tazón de helado. Está bien, haz lo que quieras, produce estrógeno. Y recuerdo que de adolescente me encantaba esa canción. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Era una cultura de hombres explorando su lado femenino. Afortunadamente, encontré en la meditación una forma de reconectar con mi lado masculino, la disciplina de meditar. Fui algo extremista, no lo recomiendo tanto para todos, pero tienes que ser extremadamente tú mismo y eso es lo que soy. Y eso es parte de encontrarme a mí mismo porque tenía tanto de mi lado femenino. Está bien, tengo todas estas emociones y sentimientos, así que aprendí a ser un Buda donde simplemente olvidas todos tus problemas y entras en un estado de paz y no te preocupas por esas cosas y no puedes darte el lujo. Yo era más asceta, comiendo solo una comida al día, lo cual todavía hago, solo como una vez al día. Ahora la ciencia dice que lo mejor para tu salud es el ayuno intermitente. Solo comes durante 8 horas durante ese tiempo. El mundo ha tomado un rumbo equivocado y estamos viendo las consecuencias. Y no soy negativo al respecto porque sé que la gente no cambia en una dirección positiva hasta que sufre yendo en la dirección que llevan, ¿verdad? No puedes cambiar de rumbo hasta que duela. Si la gente simplemente no cambia, somos personas cómodas. No iré al gimnasio a menos que engorde. No dejaré de comer helado a menos que me haga engordar. Y si estoy gordo, no me siento bien, ¿de acuerdo? Quiero sentirme bien y delgado. Quiero poder hacer mis ejercicios de yoga y se siente realmente bien. También quiero tener mi testosterona. Así soy un hombre saludable. Tengo una vida sexual increíble. Esto es una gran parte de ser humano. Y si a la gente no le interesa eso, está bien, pero no tienen opción. Lo que hago es darles, al menos aquí está la opción de la que voy a hablar. Sabes, así es como puedes hacerlo. Incluso hablamos de sexo. Permíteme tomar un momento para hablar de eso. ¿Está bien eso, Alex? ¿O le damos? Vale, así que lo que tienes aquí es una sociedad adicta al sexo. Nuestra sociedad es adicta al sexo. Las mujeres buscan ser sexys, mientras que los hombres son adictos al sexo. Recuerdo un programa de Bill Maher donde se reía. ¿Recuerdas a algún famoso engañando a su esposa? Él dijo, lo siento, tengo una adicción sexual. Voy a ir a la clínica. Y Bill hizo la broma. Simplemente dice, todo hombre es adicto al sexo. Si puedes, ya sabes, ¿cuál es el asunto? Vale, así que, habiendo sido célibe, entiendo el poder de no dejar que tus adicciones te controlen. Tener sexo es hacer lo que te gusta. Cualquier cosa que sea hacer lo que te gusta es estar en tu lado femenino. Entonces, ahora tenemos una cultura de hombres adictos a todas las adicciones. Cuando un hombre tiene una adicción, está haciendo lo que le gusta, ¿verdad? Aunque no sea productivo para él. No puedes afirmar que algo es una adicción si no tiene consecuencias negativas. Disfruto del amor, la enseñanza y la escritura de libros. No soy adicto, simplemente estoy siguiendo mi destino. Pero si eso me llevara a ignorar a mi esposa todo el tiempo, entonces sí sería un adicto al trabajo si mi vida se viera interrumpida por alguna adicción. De todos modos, los resultados de la investigación muestran que cuando los hombres eyaculan, por ejemplo, un sábado, lo hacen con atletas de 25 años. Después de tener relaciones esa noche, se les pide que se abstengan de la masturbación o de tener sexo durante 6 días. Al llegar al séptimo día, su nivel de testosterona aumenta un 50%. Si tuvieron relaciones el sábado por la noche y el martes por la noche y el sábado por la mañana, su testosterona estaba en su nivel base. Para mantenerla en aumento, es clave tener relaciones una vez por semana.
Si no lo haces, vuelves al nivel base sin el 50% extra. Debes seguir el ritmo, estar en una relación, tener relaciones y no eyacular durante 6 días. Al séptimo día, tu testosterona subirá un 50%. Es increíble. Y tuve que mirar atrás y darme cuenta cómo se mantuvo siempre ahí mi vida sexual. Tengo buenas habilidades de comunicación y eso es una gran parte de ello. Porque cuando una mujer no se queja de ti, tu testosterona aumenta en su presencia. Si una mujer se queja de ti o recuerda algo que hiciste en el pasado, tu testosterona disminuye en su presencia. Así que los hombres promedio de más de 40 años pierden el interés y ahora necesitan recurrir a la pornografía solo para conseguir una erección. Esto es realmente muy insalubre. Entonces, John, ¿dónde pueden encontrar tu nuevo libro aparte de Marte y Venus? Alex, si estás casado y tienes hijos, probablemente querrás ir a... Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, pero si estás soltero o apenas comienzas una relación o tienes grandes problemas en tu relación, este es el libro, escrito 25 años después, más allá de Marte y Venus. Ayuda a los hombres a reconstruir su testosterona sin tener que tomarla. Tú la produces. Y cómo las mujeres pueden equilibrar sus hormonas y producir más estrógeno y progesterona, habilidades de comunicación que ayudarán en eso. Algo sencillo. Siempre me gusta dar algo realmente práctico. Hoy ha habido mucha teoría e historias. Cuando tu esposa hable, en lugar de interrumpirla con soluciones y decirle que vaya al grano, simplemente escúchala. Si ella siente que la escuchas, sus niveles de estrógeno aumentarán, su nivel de estrés disminuirá y su cerebro automáticamente se enfocará en lo positivo de ti. Llegará un punto en que sentirá más deseo sexual hacia ti, todo porque su estrógeno está subiendo. Así que una de las cosas principales es cómo te comunicas cuando dice cosas que te molestan. Intenta mantener la distancia, evita reaccionar. Los hombres deben tener un cambio de enfoque. ¿A dónde ir? Vas a decirme más, ayúdame a entenderlo mejor. Sabiendo que cada vez que dices, ayúdame a entenderlo mejor, estás ganando puntos con ella y su estrógeno va aumentando más y luego te deseará. Y eso es algo que quieres. Mucho antes de eso, ella te va a amar más, a apreciarte más, porque le estás dando un regalo que nadie más puede darle. Ella pasa todo el día en su lado masculino, reprimiendo esa parte de sí misma. Por eso esos sentimientos surgirán exagerados e irracionales. Aunque podrías usar la lógica para analizarlos, ella no lo necesita. Eso es lo que tú debes hacer. Si te sientes molesto, deja de hablar, escucha más y si aún te perturba porque sientes que pierdes el control o te lo tomas todo personal, significa que tu estrógeno está aumentando. Necesitas decir, mejor no hablemos de esto ahora, necesito procesarlo o necesito pensarlo. Aléjate por un rato. Haz algo para aumentar tu testosterona. Cualquier cosa que sea un desafío. Algo en lo que seas bueno resolviendo problemas, que no tenga consecuencias negativas después, lo que significa que no te pongas a ver pornografía. Eso podría elevar tu testosterona, pero luego caerá de nuevo. Las personas que ven pornografía, sus niveles de testosterona disminuyen. La industria pornográfica, valuada en miles de millones, dice que no afecta tu testosterona. Absurdo. La única investigación que respalda mi punto de vista aquí, además de tener 70 yo y mantener mi testosterona un 50% más alta siempre. No puedes decir que eso es ciencia, solo te comparto mi experiencia, porque no me masturbo, no eyaculo. Y también aprendí algo, no en esta charla, sino como hombre, cómo puedes tener mucho sexo con alguien a quien amas y no necesitar eyacular, porque entonces puedes tener sexo todos los días. ¿Cuántos de mis amigos de 70 años tienen sexo diario? Yo tengo más tiempo para hacerlo. Pero tengo que preguntarte, ¿cómo se siente la mujer al ver que no eyaculas? ¿Lo toma como algo personal? ¿Le importa a ella? Es un tema amplio. Ambos somos multiorgásmicos juntos. Va más allá de la eyaculación. A las mujeres les encanta porque es una oleada de estrógeno en el hombre, ¿ok? Es cuando básicamente su cuerpo no puede manejar tanto placer, el cuerpo de ella no puede manejar tanto placer y ahora tu energía no pasa a ella, así que la tensión se acumula y la eyaculación es la liberación de esa tensión porque tu nivel de estrógeno se dispara. Entonces hay una sensación que ella experimenta cuando eso sucede, que es realmente buena para ella y es tu orgasmo. Pero cuando puedes tener montones y montones y montones y montones y montones de orgasmos con ella alcanza un nivel completamente distinto de felicidad y no pierde el deseo por el sexo. Las mujeres pierden el deseo sexual y generalmente es porque el hombre pierde el deseo por ella. Él eyacula, quieres alejarte y eso es natural porque cuando eyaculas, tu nivel de estrógeno se dispara. Ahora necesitas despegarte, te alejas. Alejarte es, de hecho, algo que te despega volviendo a ser tú mismo.
Eso produce testosterona. Así que ahora tus niveles de testosterona van a empezar a subir de nuevo y tu estrógeno va a bajar porque te estás alejando. Sucede en la cama. Tienes sexo y naturalmente te volteas hacia el otro lado. ¿Qué acaba de pasar? Es un cambio hormonal que ocurrió, pero si nunca tienes ese enorme aumento de estrógeno más que tu testosterona, terminas teniendo sexo con una gran erección. Es más grande de lo que era cuando comenzaste siendo adolescente porque no hay una gran liberación de testosterona. Todavía tienes tu testosterona, todavía tienes tu estrógeno. Simplemente, vamos, ya nos tenemos que ir. Está bien, está bien. Vivir sin caer en la adicción a la eyaculación es esencial. El consumo de pornografía resulta desastroso, generando una adicción que debes evitar a toda costa. Es fundamental practicar la abstinencia hasta que te enamores profundamente. Al compartir intimidad con alguien a quien amas, se liberan otras hormonas, incluso si llegas al clímax. Se llama prolactina y la prolactina inhibe la adicción lasciva al sexo y se convierte en una adicción extática, al amor, por así decirlo. Así que esto es todo un entrenamiento avanzado, como la meditación avanzada. Hay sexo avanzado y este es un maravilloso mundo de oportunidades. Abre un montón de libros sobre cómo tener orgasmos, acerca de la eyaculación. Y a las mujeres les encanta y a los hombres también, pero requiere entrenamiento y ejercicios físicos para lograrlo. Pero ahora estamos hablando de consejos prácticos para hombres. Si estás enojado, discúlpate por ello. Lo siento, me estoy alterando. Necesito reflexionar sobre esto y volveré siendo más cariñoso. Y cuando regreses, no hables de lo mismo. Esto es lo que digo. En broma digo, únete a la secta de John Gray por 3 meses. Y cada vez que un hombre comience a enojarse o una mujer comience a enojarse, cualquier tensión que se acumule al hablar, di, no hablemos de esto ahora. Hagamos algo etéreo que es hablar de lo que estamos agradecidos, de lo que nos hace felices e ignorar la negatividad por 3 meses y cambiarás la neuroquímica y los patrones en tu cerebro. La investigación muestra que si haces algo nuevo y diferente, desarrollarás cerebro, química cerebral, tejido conectivo, lo desarrollarás justo en ese momento. Digamos que no sé tocar el piano y alguien me enseña 3 acordes y los repito una y otra vez durante 6 horas, una y otra vez. Una gran parte de mi cerebro crecerá, realmente crecerá. Ahora supongamos que ya sé tocar el piano y tú me enseñas algunos acordes nuevos. No pasa nada. Es algo nuevo y diferente. Si utilizas tu voluntad, lo que nos diferencia de los animales, usa tu voluntad para decir, ¿sabes qué? Discutir nunca ha funcionado. Así que nos uniremos a la secta durante 3 meses y reentrenaremos nuestro cerebro y volverás con una mayor sensación de capacidad para no escalar. La escalada es lo peor en las relaciones, lo mejor en el dormitorio. Es nuestra naturaleza, pero escalemos hacia lo positivo en lugar de hacia lo negativo. Y si no puedes pasar directamente a la gratitud, puedes decir, si ya estás molesto, no puedes volver a la positividad así de rápido. Parece como woo que estamos fingiendo. Y si parece como woo que estás fingiendo, entonces no hablemos de esto ahora. Necesito tiempo para volver a mi verdadero yo. Necesito tiempo en mi cueva. Mujeres, busquen a alguien más con quien hablar. Necesitan expresarse. Hablar cuando están molestas les ayuda a reducir el estrés. Hombres, olvídenlo por ahora. Y luego, cuando te sientas realmente bien, piensa en esa conversación. Piensa en lo tonto que fuiste. La regué. Dije esto, dije, no debería haber hecho eso, no debería haber dicho eso y simplemente regresa. Y aquí está la disculpa. Tengo tantos libros. Intentaré detenerme, pero en cuanto dijiste que esta es la disculpa definitiva, amigo, no sabes cómo hacerlo. Mira, tú dices, oh, lo siento, no deberías haber dicho eso. Y ella responde, sí, está bien. Y te sientes como si alguien te estuviera mirando desde arriba. En cambio, puedes decir, me di cuenta de que dije esto y aquello. Fui muy insensible. Lo siento. ¿Qué hombre va a sentir que su masculinidad disminuye por admitir que fue insensible? Ser insensible no es ser más masculino. Otra cosa es que fui insensible. Dije eso o empecé a alzar la voz. Solo quiero disculparme porque fui muy insensible. Bueno, ¿y qué opinas al respecto? Tu energía y poder disminuyen si te disculpas por algo que no fue para tanto. Está bien, si es algo grave, discúlpate, pero por cosas pequeñas. Siempre puedes decir, fui muy insensible, fui un abusivo. Reconozco que fui un abusivo. O podrías decir, me di cuenta de que la forma en que te hablaba y alzaba la voz, fui muy grosero. Puedo ser más amable ahora. Quiero ser más amable ahora. Así que todo se trata de reconocer tu responsabilidad con algo que yo llamo nadias, que son sustantivos negativos para expresar quién eres.
en lugar de decir que eres inadecuado. En fin, así que hay muchas herramientas. Eso está en mi libro Marte y Venus en una cita. Hay muchas cosas útiles, incluso para parejas casadas. Quiero decir, John, escucha, has ayudado a tantos hombres y mujeres en todo el mundo en las últimas 30, 40 años. Gracias por tu labor. ¿Dónde pueden informarse más sobre tu trabajo? Está bien, gracias por eso, Alex. Lo que pueden hacer. Bueno, este es un libro maravilloso. Más allá de Marte y Venus está en audio, así que pueden escucharlo en su coche, lo que sea. Marte, Venus, dos palabras. Martevenus.com es mi sitio web con clases y blogs previos. Pueden repasar todo. Necesitamos repetición constante, ¿no? Tengo una nota en mi refrigerador. No resuelva su problema. Otra que tengo es no hables, simplemente no hables. Por supuesto que las mujeres quieren decir, está bien, ¿qué está pasando por dentro? Y luego al hablar, ¿por qué dirías eso? ¿Cómo pudiste decir eso? Ahí comienza la discusión. Así que en cuanto hay algo de tensión, entra en, está bien, no hablemos de eso ahora. Concentrémonos en lo positivo y agradezcamos. Esa es otra cosa, algo que aprecio de ti, algo por lo que estoy agradecido, algo de lo que estoy orgulloso. Solo cambia el enfoque del cerebro. Reentrena tu cerebro para no ir siempre a lo negativo y es ahí donde se intensifica. Regresa a lo positivo. Gracias por invitarme a tu programa, Alex. Es un placer conversar contigo. Y muchas gracias por todo el buen trabajo que has realizado a lo largo de los años, amigo mío. Lo aprecio de verdad lo hago. Y gracias por estar en el programa. Que sigan los éxitos y la ayuda, Señor. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.